Yo no puedo decir que todos los haitianos son delincuentes, porque yo crecí viendo a los haitianos trabajando como burro, como gente decente, como gente que vive vendiendo con poncheras en las calles, como gente que viene a mi país a matarse trabajando. Y porque un grupo sea delincuente, yo no puedo decir todos los haitianos son delincuentes. Haití completo está lleno de pandilla, porque no es así. Tengo 30 años de edad, señores, y desde que tengo conocimiento, sabiendo y reconociendo la manera en que trabaja el haitiano, señores. Esa gente hasta con un refresco y con un pan en la boca se pasan 24 horas trabajando por mantener a su familia. Ahí hay mucha gente buena. No todos los haitianos son unos pervertidos, unos asesinos, unos delincuentes, como ahora mismo todos los medios de comunicación quieren hacerlo lucir, porque no es así. Tampoco puedo criticar que haya un barrio repleto de haitianos, porque cuando se habla de Estados Unidos hay ciudades enormes que pertenecen a dominicanos, y cuando hay una calle que tiene un nombre en representación de un dominicano, yo me siento orgullosa. Imagínense que aquí se diera la casualidad que le pusieran a una calle de aquí de la República Dominicana el nombre de un destacado del país vecino. Eso sería, óigame, Jesús santísimo, terrorífico para todos nosotros los dominicanos. Responsabilice a cada quien de las acciones que cometa. Según un estudio se dice que tenemos más de 5 millones de haitianos en República Dominicana. Esto por factores diferentes. El primer factor es la migración. La migración produce el segundo factor, que es que los jóvenes que hace 25 años llegaron a Haití, hoy, como decía yo en otros programas, ya son adultos. Aparte de las parturientas que van a los hospitales constantemente pariendo, esto está provocando un crecimiento de la población haitiana en República Dominicana. Eso no es invasión, eso es migración. ¿Es culpa del haitiano o es culpa de las autoridades haitianas y de las autoridades dominicanas? No creo que sea culpa de los haitianos, porque el único haitiano que tiene importancia en el país es el haitiano pobre. Los haitianos ricos no tienen importancia en el país. Nadie menciona a los haitianos ricos. Nadie menciona a los haitianos de tez clara. Y te voy a dar un dato. Y hemos dicho que nosotros no somos racistas. No, no es que el dominicano sea racista. El mundo entero es racista. Es racista por etnia, por color, por posición económica, por lo que sea. El ser humano denigra al ser humano cuando lo considera ser inferior a él. Por eso, le reitero, se menciona constantemente al haitiano, pero al haitiano pobre. ¿Por qué no a los haitianos millonarios que vinieron desde Haití hechos fortuna con la misma situación haitiana, y muchos políticos corruptos que desfalcaron Haití están viviendo aquí? Esos no son importantes. Los que son importantes son los haitianos de Fiusa. Los haitianos que según ahora todos los haitianos son delincuentes y son ladrones. Pastor, pero usted es haitiano o dominicano. Siempre lo he dicho, soy dominicano, pero me gusta hablar con la verdad, porque este es el programa La Verdad Cristiana. Journaliste a tellement parlé bien pour haïtien, c'est-à-dire c'est haïtien manzé. Bon, pour manzé dit une bonne bagay de haïtien. Il dit haïtien qui vient ici yo, pour que yo connaît haïtien Haïti qui bon Haïti bandi yo connaît haïtien ici yo mal. Haïtien, il dit haïtien ici yo pas bandi, yo pas mal. C'est travail yo vinn travail. Yo vinn travail construction côté ça Dominique pas faire c'est li yo vinn faire belle bagay dans pays ya pour Dominicain rete, pour Dominicain faire comme. Pendant ce temps, yo humilié plus. Yo dit Dominicain a dormi dans cabane ni, yo mette haïtien à bout manchette, à veiller machine, à veiller toute qualité bagay faire serré pour yo. Yo, dame ça tellement bien parlé pour haïtien. Il dit c'est pas tout haïtien qui mal, c'est pas tout haïtien qui vient régler un bagay qui mal. Il dit ça Dominicain a régler, c'est haïtien c'est bon moun yo. Il dit c'est quelques haïtien qui mal, mais haïtien qui mal yo c'est Haïti yo été, bandi yo c'est Haïti yo été, yo pas venir, c'est domaine yo pas ka venir. Pour prendre soin haïtien qui vivent ici parce que haïtien qui vivent ici c'est utile à petit pays au lieu il a craser pays. Il dit tout haïtien yo décide de voyer Haïti yo, c'est craser Abinadel vle craser pays parce que les besoin un haïtien pour travail pour yo côté a jeune. Les besoin un haïtien pour sécler ba jardin côté a jeune. Les besoin haïtien pour travail construction
pour faire toute qualité bagay yo konnen Dominicain pas faire côté y a jouni.